Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en mis podcasts normalmente lo que se habla es de literatura en general, pero a veces también me gusta hablar sobre el lenguaje, algo que me apasiona, el español, mi idioma, y esta playlist en particular es para dejar constancia de cómo va evolucionando mi forma de hablar desde que me mudé a España en el 2022. Yo, como saben, soy cubana y considero que hasta 2022 mi español estuvo bastante bien cuidado, bastante protegido, porque aunque llevo más de una década viviendo fuera de Cuba, lo que hablaba era inglés y francés en mi vida diaria y en mi vida profesional, y el español lo tenía bastante bien guardado en una gaveta y solo lo sacaba cuando me hacía falta comunicarme con mi gente, con un grupo de cubanos. Pero que al mudarme a España todo comienza a cambiar, aunque uno quiera no dejarse asimilar por esta nueva cultura y continuar con el acento de uno y con la forma de hablar de uno, es inevitable que a uno se le van a pegar cosas y que uno va a tener que adoptar cosas para poder adaptarse. Cualquier inmigrante podrá entenderme cuando digo que lo que es la integración y la adaptación a esta nueva comunidad, a este nuevo país para donde uno se muda, es muy importante para el éxito. Vaya, a no ser que vengas, que te mudes con un dineral y que no necesites o no quieras integrarte porque te la vas a pasar viajando, o que no quieras salir de tu gueto, como muchos asiáticos que emigran y viven todos en el mismo lugar y todos trabajan juntos en compañía solo de otros del mismo país, y entonces nunca llegan a aprender la lengua del nuevo país, cosa que yo veo mal porque en definitiva se están estableciendo en un lugar donde sus hijos y sus descendientes van a hablar esta lengua, van a ser ciudadanos de este país. Entonces es algo ya que llevan adelantado, ir aprendiendo la lengua. Pero bueno, a veces la gente tiene una prioridad que es trabajar, hacer venir la familia, intentar hacer dinero, pagar sus deudas, y este miedo que te lleva a que tu prioridad sea hacer dinero rápido en un trabajo miserable es algo válido también, porque muchas veces la gente sabe que es a eso a lo que viene y que es así como se comienza, y muchos depositan entonces su esperanza en el futuro, en los hijos y en los nietos. En fin, todo esto para decir que hay cosas que puedes controlar y cosas que no cuando te mudas a un nuevo lugar, y que hay que adaptarse, que todo tu comportamiento va a comenzar a depender de cuál será tu rutina y de cuál sea el entorno, la gente con la que interactúes. Y por ejemplo, en mi caso, ahora voy a hablar de mi caso en específico, yo llego a España y estuve un tiempo sin trabajar, entonces me encuentro con un par de conocidas del preuniversitario en Cuba, de lo que aquí creo que se llama instituto, si no me equivoco. Y estas muchachas tienen una forma de hablar que a mí me resulta irreconocible. Ellas, igual que yo en Canadá, llevan más de una década aquí en España. Pero bueno, mi cubano no cambió. Como decía, lo tenía en una gaveta bien protegido. Y el de ellas sí, como es el mismo idioma, tuvo que irse adaptando, y no solo han perdido el acento, sino el vocabulario, las frases, bueno, hablan con vosotros algunas veces, no pueden evitar, aunque estén entre cubanos, hablar como un español, y lo entiendo porque están hasta casadas con españoles, pero a mí me resulta de todas maneras chocante que cuando están entre cubanos no puedan hacer el cambio hacia sus raíces, digamos. Y esto lo compruebo no solo en estas dos conocidas, sino en otros cubanos que viven en Cuba. Y es lo que me asombra, que tenemos un grupo de WhatsApp que hemos creado, de la gente que estaba, el grupo de una veintena de personas que estábamos juntos en el preuniversitario cuando teníamos de los 14 a los 17, algo así. Y me doy cuenta de que aunque la mayoría de los que quedan en Cuba no se expresan así, hay algunos que sí han adoptado algunos términos españoles, inclusive sin haber viajado mucho a este lado, u otros términos de Latinoamérica que no son de Cuba. No sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero igual me asombra. Me imagino que todo el mundo no es como yo, que quiere absolutamente guardar y proteger su manera de hablar. Tal vez es porque me siento más en riesgo de perder mi identidad si pierdo esta forma de expresarme de mis padres y de mis abuelos, ¿no? En fin, que al escuchar a mis amigas hablar con esos dejes y esas frases tan españolizadas, yo como que me entristezco y me digo que no, que a mí eso no me va a pasar. Que yo voy a luchar por conservar mi forma de hablar, si no impoluta, por lo menos lo más protegida posible de esa
contaminación. Y entonces ellas me dicen que bueno, que vamos a esperar 10 años y de aquí a 10 años volvemos a hablar, porque segurísimo que mi forma de hablar no va a ser la misma. Y es que no hay que esperar 10 años, porque yo me doy cuenta de que ya una vez que empecé a trabajar, mi habla comienza a modificarse. Y me explico. Como ya dije, todo depende del entorno. Entonces, si en tu trabajo la mayoría de tus colegas son españoles de Madrid, por ejemplo, te toca a ti adaptarte a ellos y no a ellos adaptarse a ti. Si tú eres minoría, tú eres la única cubana, tal vez hay una mexicana y una argentina, pero todo el resto, el 99% de los otros son españoles. Entonces, te toca a ti adaptarte a ellos para que ellos te entiendan. No es fácil que el 99% de tus colegas te hagan repetir cada vez que te escuchan hablar. Entonces tú tienes que ir como que estandardizando el habla, de forma que tanto la mexicana como la argentina y como los españoles que quedan te entiendan bien. Por ejemplo, vemos el caso de la comida. Yo iba a almorzar, que aquí se dice comer, a la cafetería, al comedor de mi trabajo, y le pedía a la cocinera, a la que sirve, a la señora que sirve, un trozo de melón. Entonces ella me respondía, no tenemos. Y yo decía, pero ¿cómo que no tienen ese de ahí? Y ella me decía, eso es sandía, el melón es el otro, que no es rojo. Y entonces yo al principio me niego, pero si todavía todos los días tienes que tener la misma conversación con la mujer, de que el melón, que si la sandía, llega un momento en que tú no eres masoquista, te tiene que tocar cambiar para que no tengas que estar repitiendo. Así me he acostumbrado a pedir sandía y no melón, zumo y no jugo, judías en lugar de habichuelas, judías verdes, agua del grifo y no agua de la pila. Lo mismo ya he terminado para adoptar gafas en lugar de espejuelos. En Cuba decimos espejuelo, pero aquí eso no existe y te van a mirar raro si lo dices. Ómnibus para guagua y coche para carro. Y de repente también me descubro diciendo castellano en lugar de español para referirme al idioma que hablo. Eso sin que nadie me lo haya sugerido, o lo he hecho inconscientemente porque en mi cabeza siento que no quiero verme en una confrontación con otros españoles sobre un problema de términos, sobre dialectos, sobre que si el catalán, que si el euskera. Prefiero decir castellano y punto. Cuando en Latinoamérica todo el mundo dice español y se sabe de lo que se está hablando. La idea es no ofender a ningún español mientras te estás expresando y entrar en esa especie de discusión sobre términos, sobre dialectos y cosas que pueda ofender a alguno de ellos, por si las moscas. Poco a poco me voy adaptando también, a mi pesar, a decir vale por ok. Esto todavía no lo he adoptado, pero voy en camino de, porque noto que la recepción es mejor cuando hablo así. Ahora digo más chicas en lugar de muchachas. Las terminaciones en nito, como gatito, ratito, que en Cuba decimos gatico y ratico, las estoy poco a poco adoptando en mi habla también. Y no tengo nada en contra de eso porque me suena bonito. Las cosas que encuentras bonitas son más fáciles de adoptar, por supuesto. Suena más bonito, más literario. Derramar en lugar de votar. Aquí votar, eso no se usa. Votar es el votar con V, de votar en las elecciones. Pero votar, o bien es tirar, de tirar la basura, o bien el agua se botó, se dice más bien el agua se derramó. Entonces estoy ya crucificando votar un poco de mi vocabulario. Otra palabra, animar en lugar de embullar. Mellizos en lugar de jimaguas. Les da mucha gracia esa palabra porque para ellos están extraterrestres y magos. En fin, los términos que adoptas los adoptas o por bonito o por conveniencia, por simplificarte la vida, digamos. Cada vez digo más bolsa en lugar de jabita, aunque jabita es un término que un cubano dice varias veces al día. Y digo más botella en lugar de pom. Entonces poco a poco así mi jerga se va estandardizando con la jerga española, de manera que se siga la ley del mínimo esfuerzo, que no necesite estar buscando todo el tiempo palabras, ya las estoy adoptando, las que todo el mundo entiende. Es lo que toca, señores. En otra época habría dicho es lo que toca, caballero. También hay cosas que me niego rotundamente a aceptar todavía, mientras pueda, porque me siguen sonando muy mal. Por ejemplo, muchas palabras que empiezan con CH, como chunga, o que contienen CH, tocho, chuleta, en el sentido de recordatorio de un papel en el que tomas notas, porque escribir en una chuleta, tener una chuleta, para mí eso solo significa carne, pero aquí se usa también con esa acepción, no. Y también las palabras con terminación en eo, cotilleo, salseo, mamarracheo, yo digo, ni sé qué quiere decir eso. Y no me gusta cómo suena, de momento. A lo mejor de aquí a 10 años soy la número 1 en decir todas esas palabras. Pasta en sentido de dinero.
cuando se ha visto que una moneda dura tenga como imagen un fideo blando, pasta, pastón. Qué feo suena eso, ¿no? Lo mismo pasa con pavos y perras y otros sinónimos de dinero que no los entiendo. Los entiendo cuando me hablan y no hago repetir a la gente, pero yo decirlos no, todavía no he llegado a ese punto. Y ahora lo que más risa y grima me da es la pronunciación de algunas palabras de los españoles, del inglés sobre todo. Tienen una forma de pronunciar que es rarísima. La SH, por ejemplo. Ellos no van a decir Shakespeare, Shirley, ni Shanghai. Ellos van a decir Shakespeare, Shirley y Shanghai. No dicen sushi, sino sushi. Iceberg en lugar de iceberg. Y me van a decir que la RAE lo acepta. Sí, la RAE lo acepta, pero suena feo, suena feo. El otro día me dice una colega de trabajo, iceberg, el iceberg de toda la vida. Y digo, ¿cómo que de toda la vida? Si eso es del inglés y no... Yo me doy cuenta de que la diferencia entre la pronunciación del inglés, la mala pronunciación que tenemos los cubanos, y la mala pronunciación que tienen los españoles se debe de ver, me imagino, a la cercanía que nosotros tenemos con los Estados Unidos, geográfica e histórica, que hace que el inglés sea muy cercano a nosotros de oído, cuando aquí el inglés debe ser más cercano a los españoles por la escritura. Entonces van a decirlo como se escribe y nosotros vamos a tratar de pronunciarlo como oímos que se pronuncia. O sea, al final son dos malas pronunciaciones, pero considero que la de los cubanos se acerca más, es más entendible. Porque quien no entiende esto de Shakespeare o de sushi, sushi para mí me están hablando de un nombre, no de una comida. Y dicen también, ¿cómo es lo? Wishlist. Esto está en la palabra, en el vocabulario de muchos booktubers. Tengo en mi wishlist. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y luego me doy cuenta que es la wishlist que tienen con los libros que quisieron tener por Navidad o lo que sea de Amazon. O de Shein, que es otra cadena de... otra tienda online que no dicen Shein, dicen Shein. Y a mí me ha costado trabajo entender que están hablando de eso. Pero bueno, me divierte también. Lo que sucede es que yo nunca voy a pronunciar así, yo no quiero pronunciar así tampoco. Hay un par de booktubers andaluzas que yo sigo mucho y que son de las que más me gustan, porque me gusta cómo hablan los andaluces. Omiten muchas letras y a veces tienes que pensar un poco para deducir de dónde viene la palabra. Ellos van a decir hablamos y no hablamos. Eso se entiende perfectamente, pero pueden decir detesta y no es de detestar, es detectar. Y pueden decir, por ejemplo, el mar, la catedral, que fue lo último que escuché. Repesto en lugar de respecto y sinopsis en lugar de sinopsis. Entonces, por supuesto, es una forma de hablar y además me gustó mucho y yo estoy segura que si hubiera ido a vivir a Andalucía y no a Madrid, mi forma de hablar se hubiera transformado a la velocidad de un cohete, porque también siempre desde chiquita los acentos se me han pegado rápido, más rápido que el vocabulario y más natural, y ya estaría hablando con ese acento y algunas de esas palabras, pero bueno, como vine para Madrid hoy, esa es otra que dicen mucho y que yo digo, un cubano no dice así, porque en Cuba eso es una mala palabra, quiere decir algo que no se dice en público y estas amigas mías lo dicen sin darse cuenta de que están diciendo entre cubanos algo que normalmente no decimos. De ahí mi creencia que ya se les ha arraigado tanto que es inconsciente, que no perciben cuando dicen algo que ya están en el punto en que no saben de qué lado lo cogieron. Y bueno, estaba hablando de los andaluces, que bueno, como al final vine para Madrid, espero que el proceso sea un poco más lento. En resumen, ¿cómo califico la evolución de mi forma de hablar desde que llegué a Madrid hace 2 años? Pues lenta pero segura, con paso inexorable hacia la estandardización española, que sería el paso previo a la asimilación parcial de mi cultura por la cultura española. En fin, el mar. O el mar. Y esto es todo por hoy, espero que hayan pasado un rato agradable, aunque un poco cargante o intenso como es mi obsesión por las palabras. Espero que regresen sin falta al próximo podcast de Susu, que ya será del próximo. Un beso.